¿Qué tal? Bienvenidos a este programa que se denomina Amar la Vida. Lo que busca es guiarte y acompañarte a mejorar tu calidad de vida. Todos los miércoles de 19 a 21 horas por Radio Tucumán en la 97.1. Vamos a agradecer a nuestro operador, el señor Álvaro Lobo. Mi nombre es Fabiana Blasco y hoy va a ser un programa súper especial por el 9 de julio. ¿Sí? Para que aprendamos un poquito más, conozcamos acerca de nuestra, como le dicen muchos, ¿no? Y por ahí aparecía en el manual, me acuerdo cuando éramos chicos, la casita de Tucumán, ¿sí? Nuestra casa que vienen a visitarla millones de turistas, algunos cuando vienen turistas que vienen del extranjero, siempre vienen a conocer la casa de Tucumán. Y bueno, y hay algo, ¿no? Que muchos de nosotros que vivimos en Tucumán, hay personas que no la conocen. Increíble. Pero así sucede, ¿no? Como dicen, casa de herrero, cuchillo de palo. Es increíble eso. Por eso hoy vamos a estar con una invitada, pero primero voy a hacer la introducción al tema de hoy. Así vamos entrando en este momento de 1816. Todo arrancó en 1816. En 1810, hace mucho, festejamos el 25 de mayo en conmemoración del primer gobierno patrio en 1810. En esa fecha los criollos, que así se llamaban las personas nacidas en la Argentina, decidieron que querían tener un gobierno propio y liberarse de España. Ahí aparece la figura de uno de nuestros héroes, Manuel Belgrano, el creador de la bandera argentina, quien luchó por la libertad de nuestro país. El 9 de julio tiene que ver con los criollos, con Belgrano y con nuestra patria, porque los criollos que habitaban en la Argentina todavía no eran totalmente independientes, sino que seguían siendo gobernados en parte por España. Pasaron 6 años y en 1816, en Tucumán, la provincia más chiquita de Argentina, los representantes de cada provincia decidieron reunirse allí para firmar un acta donde declararían la independencia y así ser libres para siempre de España. Tuvieron que viajar muchísimo para llegar a Tucumán, superar peligros y todo tipo de problemas. Iban a caballos, en diligencias, en carruajes, porque eran caminos muy difíciles y hacía mucho frío y a veces pasaban hambre. Pero todo se justificaba porque iban a hacer algo importante en su pueblo, liberarlos por fin de España. En Tucumán, todo el pueblo los estaban esperando. Prepararon la casa más grande de la ciudad, que era la casa de la señora Francisca Bazán de Laguna. Los congresales trabajaron durante varios meses, discutieron, propusieron proyectos y conversaron. Se pusieron de acuerdo en un momento. Llegó entonces el gran día. El Congreso de Tucumán comenzó el 24 de marzo de 1816. El 9 de julio se confeccionó un acta de la independencia. El secretario Juan José Paso le preguntó a los congresales de cada provincia si querían ser libres e independientes de España. Todos a la vez contestaron con un grito: ¡sí, queremos! Cada uno de ellos firmó el acta que luego enviaron al rey de España para que supieran lo que había sucedido en Tucumán. El pueblo festejó, hubo bailes en las calles y todos gritaban ¡viva la independencia! ¡Viva la libertad! El 25 de julio hubo un desfile de 5.000 milicianos encabezados por el general Belgrano. Argentina por fin era un país libre y soberano. Y justo, ¿no?, en el lugar donde se llevó a cabo esto que fue tan importante para nosotros como argentinos, la Declaración de la Independencia, invitamos hoy
a la arquitecta e investigadora y también docente auxiliar de la Cátedra de Historia de la Arquitectura 3, a Patricia Acosta. Bienvenida, Patricia, a Amar la Vida. Hola, muchas gracias. Y contanos también, Patricia, porque haces más cosas en la facultad, ¿sí? En la universidad, ¿no es cierto? Estás también, más allá de ser docente auxiliar, ¿qué más haces? Bueno, formo parte de un proyecto de investigación que en este momento está trabajando en la quebrada de Humahuaca, siempre vinculado con la cuestión del patrimonio. La quebrada de Humahuaca es Patrimonio de la Humanidad, fue declarada en el año 2003, así que siempre trabajando vinculada al patrimonio. Y después en Córdoba también estudiaste. Hice una maestría en urbanismo en Córdoba y estoy preparando la tesis, así que falta poquito para hacer magíster en urbanismo. Ah, perfecto, perfecto. Y bueno, un poco el contacto nos hizo, bueno, una amiga que tengo, que es arquitecta también, y bueno, me recomendó a Patricia para que hoy estuviera aquí presente en Amar la Vida. Y es para hablar justamente de esto, ¿no? De la Casa de Tucumán, que en aquel entonces, como decía recién en el relato, era la casa más grande que existía en Tucumán. Bueno, eso es un dato que no lo podemos comprobar con facilidad, porque en ese momento en la ciudad las casas solían ser muy grandes porque las familias eran muy grandes. Las familias no eran la actual de papá y mamá y hijitos, sino que tenían, formaban familias muy grandes con muchos hijos, con otros familiares, tíos vivían en la casa, abuelos, entonces es lo que se llama la familia extensa, había mucha gente viviendo en las casas. La propia casa de la propia Francisca Bazán tuvo como 7 hijos, así que eran familias muy grandes. Son numerosas. También en las casas residían las servidumbres y los esclavos, que eran los que hacían las tareas domésticas, así que albergaban mucha gente las casas, solían ser grandes, digamos. Ya para el momento de la independencia estaba bastante construida la ciudad, estaba bastante consolidada, ya hacía como 100 años que estaba habitado el nuevo sitio de la ciudad de San Miguel de Tucumán, que se trasladó en 1865, así que para la época de la independencia y la época de la construcción de la casa ya estaba bastante habitada la ciudad. La casa de Francisco Bazán de Laguna se construyó en 1760, así que ya tenía sus añitos cuando fue el Congreso. Claro. Ya para ese momento la familia no residía en la casa. Para 1812, para la batalla de Tucumán, la casa estaba alquilada para cuartel, así que estaba en poder del gobierno ya desde 1812. Para el Congreso de 1816, lo que se hizo es algunos arreglos tendientes a poder albergar a la cantidad de gente que significaba el Congreso. Claro, que venían, ¿no? Como decía, ¿no? Vinieron de muchas provincias, todo, y bueno, tenían que estar en algún lugar. Sí, eran varios representantes de las distintas provincias, entonces eran mucha gente que tenía que albergar, entonces se demolió un muro que separaba lo que era la sala del comedor, formando el gran espacio que hoy conocemos como el Salón de la Jura. ¿Sí? Sí. En esa época, en las casas de la época hispánica, las casas solían tener este gran espacio que se llamaba sala, que servía para las reuniones sociales. Entonces se invitaba a los vecinos, a los amigos, y se servía chocolate, se servía mate, y se hacía una reunión social con baile, con música, donde se conversaba y se socializaba, digamos. Claro, es un poco lo que nosotros vemos, bueno, en muchas películas, ¿no? De aquella época, esos salones inmensos que tenían de fiesta, como decís vos, netamente social.
Sí, en Tucumán por supuesto eran bastante más modestos, ¿no es cierto? Porque era una ciudad chiquita y bastante periférica, pero tenían esta función social. El famoso cuadro de Mariquita cantando el himno refleja una de estas tertulias, que fueron el vehículo por donde las ideas estas de independencia y de libertad se difundieron por toda la Argentina, ¿no es cierto? Porque teníamos mucha gente que viajaba a Europa a estudiar, como fue por ejemplo el caso de Belgrano, y este contacto que tenían con Europa hizo que muchas de las ideas que venían rondando en las cabezas europeas lleguen a la Argentina, ¿no es cierto? Claro. Como por ejemplo las que llevaron la Revolución Francesa. Entonces estas ideas que habían captado la atención de muchos argentinos que estaban estudiando en Europa, llegaron a nuestro país. Claro. Y se difundieron rápidamente. Claro, entonces, digamos, a partir de eso, ¿no? Fue buscar esto de la independencia. Como también, como decías recién, ¿no? Las construcciones, todo, también venían, y muchas ideas desde allá, desde Europa, de otros lugares. Por eso tenemos en muchos lugares acá en la Argentina, palacios, todo como inspirado en Europa. Sí, siempre hubo, por nuestra relación, digamos, nuestra situación periférica y nuestra situación original de los, primeramente como dependencia de España y luego siempre por el contacto con Europa, ¿no es cierto? Sí. Entonces, no nos olvidemos que Argentina tuvo mucha inmigración, no es solamente el origen hispánico que tienen nuestros primeros asentamientos, ¿no es cierto? Nuestras primeras ciudades, sino que siguieron llegando muchos inmigrantes europeos. Acá en Tucumán, por ejemplo, tenemos todos los franceses que llegaron con la industria azucarera, los Nogués, los Rouget, por ejemplo, son parte de la inmigración. Entonces, había italianos también. Acá en Tucumán, la catedral, por ejemplo, la hizo un francés, un arquitecto francés, de apellido Dalgar Echeverry, y tenemos muchos antecedentes y mucho contacto, digamos, siempre nuestro país, que en ese momento no era tal, pero mucho contacto con Europa, hay mucho flujo de gente que va y viene constantemente. Así que por esto es que tenemos esta influencia tan grande. Claro. Y ahora con relación, que me estabas contando recién, ¿no? Esto de que tuvieron, digamos, que tirar esa pared para que se haga más grande, ¿no es cierto? Donde todos aquellos congresales juraron ese día, el 9 de julio de 1816, la Declaración de la Independencia. La casa, digamos, en aquel entonces, como decía, tenía habitaciones también y tenía la servidumbre. O sea que la casa cambió también. Se construyó hacia 1760, cuando Francisca Bazán se casó con un comerciante español que se llamaba Miguel Laguna. En ese momento ellos construyeron la casa, que seguramente se fue ampliando con el tiempo, ¿no es cierto? Pero la casa constaba sobre la calle, el zaguán, digamos, con este portal tan ricamente decorado que conocemos, y dos locales comerciales hacia los extremos, que tenían sus propias puertas a la calle. La organización de las casas de este periodo hispánico siempre tienen una serie de patios que son los que van albergando distintas funciones. El primer patio es el patio de la familia, el patio de recibimiento, y tiene una gran jerarquía. Entonces, en este patio están las habitaciones de la familia, está la sala y el comedor, y la que se llama antesala, que era un espacio por el cual se atravesaba para llegar al otro patio, pero también servía de filtro antes de ingresar a la sala. En el segundo patio se hacían las actividades más domésticas, estaba la cocina, estaban las letrinas, que eran
los sanitarios de ese momento, y estaban las habitaciones de la servidumbre y de los esclavos. Por detrás de esta construcción se encontraba un tercer patio que tenía la huerta, tenía árboles frutales y tenía muchas veces un gallinero, porque las casas en ese momento eran un pequeño centro de producción también. Se hacían dulces, se hacían textiles, se hacía ropa. Entonces, no solamente era un lugar de vivienda, sino que era un pequeño centro de producción destinado a la familia y a veces también para vender a otros vecinos, digamos. Claro, qué lindo eso, ¿no? Eso, bueno, me hace recordar hace muchos años atrás, mi familia es española y mi abuela tenía su huerta, ¿no? Sí, sí. Yo digo, eso nosotros acá en la Argentina hace un par de años, que bueno, que se entregan, porque se entregaba y se siguen entregando todas las semillas para hacer las huertas las familias. Que Sí, eso es una costumbre que se está recuperando. Yo en mi casa tengo una pequeña huerta. Claro, que es hermoso porque uno, digamos, tenés tus propios, ya sea frutos o verduras, porque a veces dicen, no, pero necesito mucha extensión. No, en un balcón lo podés hacer perfectamente. Por supuesto que es tomate, pimiento, tampoco es que vas a tener zanahoria o algunas cosas así, no es que vas a tener un manzano, pero por lo menos lo que se puedan hacer dependiendo del lugar que uno posea. Lechuga y tomate como mínimo. Claro, por lo menos, que eso es algo que todos deberíamos hacer y tener. Así es. ¿No? Así que, mira, justo recordando aquellas épocas, y bueno, ahora nosotros tenemos tomates. Así es. Así que todo eso, Patricia, es lo que sucedía en esta casa, ¿no? De Francisca Bazán de Laguna. Y ellos cuando se van, ellos se retiran, como me decías, y dejan la casa al gobierno. Sí, lo que pasa es que en 1806 fallece Miguel Laguna y queda a cargo de la administración de los bienes su hijo. Francisca Bazán y parte de la familia se mudan a una casa que estaba en el lote contiguo y la casa se alquila. La alquila en ese momento el gobierno de Tucumán para instalar el cuartel de las tropas. No nos olvidemos que para 1812 estábamos en plena lucha contra los españoles. Sí. Entonces había todo un movimiento de tropas que fueron albergadas acá en la casa de Francisca Bazán. Para 1815, cuando ya estaba un poco más calmada la situación, la casa se transformó de nuevo, se le hicieron unos arreglos y se transformó en aduana provincial. Como en ese momento las provincias eran independientes y no estaba organizada la república como la conocemos hoy en día, cada provincia se autogobernaba y la existencia de las era por el tema del tránsito de mercaderías. ¿Sí? Tucumán tenía una posición justamente intermedia en lo que se llama el Camino Real, donde comerciábamos tanto con el Alto Perú como con Buenos Aires. Entonces era un punto central entre estos dos centros de consumo, digamos, claro, ¿no es cierto? Sí, sí, mercantil. Claro, Tucumán producía ganado vacuno, por ejemplo, producía carretas que eran indispensables para transportar la mercadería, producía muchos artículos destinados a los caballos, riendas, claro, las monturas, aperos, todas estas cosas necesarias, y todo vinculado a la producción ganadera, porque son subproductos, digamos, de la producción vacuna, ¿no es cierto? Claro. Así que Tucumán tenía esa posición en ese momento. Para consumo interno se producían verduras y algunos y trigo, por ejemplo, pero era una producción mucho más pequeña y destinada más local, digamos. Claro. ¿Sí? Claro, de esa forma, digamos, es como que uno se iba desarrollando, ¿no? Comercialmente, claro, acá en Tucumán. Sí, Tucumán tenía
tenía la producción, por ejemplo, de maderas. Era bastante conocida por la calidad de las maderas que tenemos acá en la Yunga, que bueno, se perdió mucho con el tiempo, pero toda la zona del Pedemonte eran bosques que se fueron explotando esa madera, ¿no es cierto? Con el tiempo se fue sustituyendo esos bosques por caña y por producción ganadera, ¿no es cierto? Pero en ese momento se producía a partir de la madera esta de los bosques, se vendía para hacer estructuras de techos, muchas de las viviendas, de las construcciones en la zona eran todas de las maderas locales, y se construían las carretas que eran indispensables para el tránsito de mercaderías constante que exigía el sostén de la vida a lo largo de todo de todo este periodo. Claro, el traslado, ¿no? Fundamental. Sí, sí. Qué interesante, la verdad. Y pensar, ¿no? Yo ahora, lo que es hoy en la actualidad, todo eso hay mucho, pero mucho, pues más allá de que haya habido caña de azúcar, todo, se siguió, ¿no es cierto?, con el tema de la deforestación, y hoy hay casas. Se perdió más de lo que ya en aquel momento debe haber sido hermoso todo ese bosque, y hoy, bueno, hemos desmontado muchísimo nuestro se conservan sobre todo en la zona de la Quebrada del Portugués, que hoy en día es un parque provincial. Se conservan vestigios de cómo era la vegetación de toda la zona del Pedemonte tucumano. Es súper interesante, la verdad. La verdad, Patricia, que nos estás enseñando un montón de cosas hoy. Así que vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con más Amar la Vida y con nuestra invitada de hoy, la arquitecta e investigadora Patricia Costa. Continuamos en Amar la Vida. Recuerden que pueden comunicarse al 3816-909015. Hoy estamos con la arquitecta e investigadora Patricia Acosta acá, ¿no? Enseñándonos un montón de cosas sobre aquella época, sobre 1816, sobre nuestra casita de Tucumán. Y aprendiendo, pues siempre me encanta. A mí la historia es algo que me fascina y que siempre digo, a veces sabemos mucho de afuera y no tanto del lugar donde vivimos. Así que gracias, Patricia, por estarnos enseñando todo esto que es tan interesante. Un placer. Bueno, nos habías contado entonces que existían distintos patios, ¿sí? En la casa histórica, nos contaste lo que significaba cada uno de ellos. ¿Y qué más nos podés decir acerca de la casa de Tucumán? Bueno, la casa siguió en su devenir y tuvo una historia un poco accidentada después del Congreso. Siguió en poder del gobierno por un tiempo, convertida en aduana, ¿no es cierto? Luego se convirtió en almacén de guerra, donde se guardaban munición y armas. Y luego volvió a vivir la familia de Francisca Bazán por un tiempo en la casa, hasta que la alquiló nuevamente el gobierno de la nación, en este caso, y la convirtió en oficina de correos. En ese momento la casa ya tenía un deterioro bastante grande, estamos hablando de la década de 1870. Entonces la casa tenía un deterioro muy grande y se demolió el frente. Ya el frente en su estado ruinoso fue fotografiado por Paganelli, un fotógrafo que vino justamente en la década de 1870 a Tucumán, y quedó de registro esa foto que se sacó muy poco tiempo antes de la demolición del frente de la casa. Se le hizo un nuevo frente que era de estilo clásico, parecido a lo que es, por ejemplo, la casa Padilla, una cosa muy diferente de lo que era la casa original. Claro. Y con ese frente estuvo un tiempo más la casa, hasta que la compró el gobierno de la nación
en el gobierno de Roca se demolió el frente y se la transformó en una especie de palacete donde lo único que se conservaba era el Salón de la Jura. Se le hizo todo una construcción de estilo francés con un techo de vidrio, donde el acceso estaba por lo que es el patio posterior ahora, donde están los altos relieves de Lola Mora. Sí. ¿No es cierto? Claro, por la 9 de julio. Exactamente. Bien. Entonces, este palacete, digamos que templete, estaba destinado a preservar el Salón de la Jura, pero todo lo demás de la casa se demolió. Solo se conservó el Salón de la Jura. Algún tiempo después, ya para 1939, ¿no es cierto?, se produjo lo que se llamaba la restauración nacionalista. Uh-huh. Era una corriente de pensamiento que buscaba indagar sobre nuestra identidad y rescatar nuestra cultura. Y en esa búsqueda se revalorizó la arquitectura hispánica, la arquitectura de la época hispánica, y uno de los arquitectos que fue importante en ese momento se llamaba Jonas Kronfuss, que era un arquitecto húngaro que viajó por toda la Argentina, se instaló en Córdoba y viajó por toda la Argentina dibujando todas las casas y todos los edificios de la época hispánica. Hizo un libro precioso con unos dibujos preciosos y él tenía una cátedra en la universidad, en la Facultad de Córdoba, la Facultad de Arquitectura de Córdoba. Uh-huh. En esta corriente de revalorización de la arquitectura colonial surgió lo que se llama el estilo neocolonial. Claro. Y en ese estilo, Ángel Guido, que era uno de las cabezas de este movimiento, hizo su casa. Le hizo la casa para el escritor Ricardo Rojas, muy conocido. Uh-huh. Sí. Y reprodujo justamente en el frente de la casa de Ricardo Rojas el frente de nuestra casa histórica, que en ese momento no existía, ¿no es cierto? Uh-huh. Para el año 1939 se propuso en el plan regulador de Tucumán, se propuso la reconstrucción de la casa histórica y se le encargó para el año 1941 al arquitecto Mario Busquiazo que hiciera los planos para llevar a cabo la reconstrucción de la casa. Y entre 1941 y 1943 se llevó a cabo la reconstrucción, se hizo todo con materiales artesanales que se fabricaron acá en Tucumán justamente a propósito de hacerla la casa. Los planos se basaron en planos que tenía la Dirección de Arquitectura de la Nación de 1878. Entonces son planos que no responden exactamente a lo que era la casa de la época de Francisca Bazán. O sea, nuestra casa histórica como la conocemos hoy no es exactamente como era en aquel momento, sino una recreación que nos permite imaginarnos mucho cómo era, pero no es exactamente la misma. Claro, no es exactamente igual a aquel momento. Claro, no es porque es imposible saber, de hecho, cómo era. Claro, y te pregunto, el frente entonces, ¿es según la fotografía, no es cierto? Lo reconstruyeron así. Sí, se reconstruyó gracias a la fotografía de Paganelli justamente, la que se tomó en 1870. Es la base a partir de la cual se reconstruyó el frente. Claro, y sus puertas, todo son, digamos... Todo es hecho a propósito de la reconstrucción, no hay nada original. Hay muy pocas piezas que son recuperadas de alguna demolición, pero propias de la casa. Lo único que queda es lo del Salón de la Jura. Claro. Es lo único original de la casa. Claro, que se mantuvo. Claro, se hizo todo, se hicieron los baldosones que tiene los pisos, se hicieron los techos, las tejas musleras. Uh-huh. Todo eso se hizo justamente para la reconstrucción de la casa. Qué bárbaro, ¿no? Y todo esto, Patricia, digamos, fue, ¿no es cierto?, tenía el gobierno de la nación, se hizo esta reconstrucción y a partir de ahí
es donde empiezan a hacer, digamos, estas visitas o en realidad a tener, ¿no es cierto?, como referencia para que los argentinos, digamos, vengan a Tucumán a conocer la Casa de Tucumán. Claro, dentro de esta corriente de pensamiento que buscaba nuestra identidad nacional, una de las cosas que se hizo fue crear no me sale la palabra. La Comisión de Museos, Monumentos y Sitios Históricos. Ajá. Esta comisión lo que hizo fue, a lo largo de la Argentina, ir buscando cuáles eran esos bienes patrimoniales, ¿no es cierto?, que caracterizaban nuestra identidad argentina. Y entre ellos hay muchas iglesias, hay muchos edificios históricos, muchos sitios históricos. Y fue la comisión justamente la que encargó la reconstrucción de la casa a los fines de preservar la memoria de aquel momento del Congreso de 1816. Y se convirtió en museo, ¿no es cierto? Claro. Se buscaron los muebles y se convirtió en museo. Claro, para preservarlo. Para preservar la memoria del Congreso justamente de 1816. Y ya a partir de ahí, digamos, hoy así hasta la actualidad, se sigue, ¿no es cierto?, cuidando, manteniéndola. Sí, en el año 1993 se le hizo una restauración a la obra, por supuesto, de Basquiat, pero sí se la preserva muy bien, está muy bien mantenida. Sí, y es un museo que el otro día, hablando en el 25 de mayo, contaba de que le pusieron todo el tema de la accesibilidad, ¿no? Esto que es 3M, que uno puede hacer en la computadora y hacer las réplicas para que las personas con discapacidad visual puedan tocar y darse la idea de cómo son algunas de las cosas que están en la casa histórica. Sí, es una visita muy recomendable para todo el mundo. La verdad que es una cosa que te transporta a un mundo pasado. Sí, y ahora en estos momentos, la casa histórica, bueno, sigue conservándola, tenemos muchas visitas, todo, pero nosotros acá en Tucumán, que era lo que decía, creo que al principio, ¿vos tenés así estadísticas más o menos de cuánta gente visita la casa de Tucumán? No, la verdad que no, pero sí es uno de los sitios que convoca al turismo en Tucumán. El turista en Tucumán visita la casa histórica, visita la catedral, la Plaza Independencia, que realmente es uno de los sitios más característicos de la ciudad, visita la Plaza Urquiza y no hay mucho más, digamos, que podamos mostrar como patrimonio tucumano. Claro, ahora lo que había escuchado es que en la Congreso Primera Cuadra, ¿no? Estaba una casa que ahora se la toma como museo también, sí, Congreso Primera Cuadra, que está, que es una casa de 2 pisos, que dice que para aquella época... La casa también, Avellaneda, que para aquella época no había mucha así estructura de 2 pisos. Claro, la casa Avellaneda es posterior, pero sí, ya eran pocas las estructuras de 2 pisos, pero ya para mediados del siglo XIX, hacia 1850, 1860, había varias casas de 2 pisos. Claro, y ahora la han puesto para que se la puede ir a visitar y conocer. Está hace muchos años la casa Avellaneda, es la casa donde nació Nicolás Avellaneda. También es muy recomendable. No es una casa colonial, ya es una casa del periodo liberal, le llamamos nosotros, a partir de la Revolución de Mayo. Así que sí, es un poco más nueva, digamos, que lo que sería la casa histórica. No conservamos en Tucumán mucho de la época colonial porque justamente después de la Revolución de Mayo, hacia 1830, se produjo una intensa renovación edilicia en Tucumán donde se demolieron las casas de la época hispánica y se construyeron mucho casas ya en el estilo de moda de esa época, que era el italianizante.
Un ejemplo de eso es, por ejemplo, la Casa Padilla, o la casa donde hoy en día hay una hamburguesería en la calle Córdoba y 25 de Mayo. Este es el estilo propio de ese periodo a mediados del siglo XIX. Claro, que sería Santiago, creo, y 25. Córdoba y 25 de mayo. San Juan y 25. San Juan y 25 de mayo. Claro, San Juan y 25. San Juan y 25 de mayo. Claro, que está en la esquina ahí. Claro. ¿Y el correo argentino? El correo es muy posterior, es una construcción de la década del 1930. Es una construcción que evoca lo que sería el estilo, un estilo neo-renacimiento italiano. Parece antiguo, pero no es tan antiguo. Pero no es tan antiguo. Mira, sí. Qué interesante. Y así, como decías vos, por eso es como que se basaron, ¿no?, más en el estilo italiano para hacer todas las nuevas construcciones. Claro, lo que pasa es que van llegando las modas, entonces el estilo italianizante se puso de moda en ese momento hacia 1830, 1850 y se hizo mucha edificación. Por ejemplo, el Palacio San José de Justo José de Urquiza en Entre Ríos es de estilo italianizante. Acá en Tucumán no conservamos mucho, pero se hizo mucho. Fue como el estilo de moda. Hacia 1840 tenemos el neoclásico, como la catedral, por ejemplo, y se reconstruyó el frente del Cabildo en ese momento y se le hizo una torre y se le puso un reloj hacia 1840. Entonces, como que iban llegando oleadas y Tucumán tiene la característica de que se va renovando continuamente el parque edificado y se conserva muy poco de periodos anteriores. En este momento estamos perdiendo casi todo lo que es el siglo XIX y parte de la primera mitad del siglo XX. Así que bueno, es una cosa bastante difícil desde uno que es patrimonialista, ver cómo se va perdiendo nuestra identidad. Pero bueno. Sí. ¿Y la Casa de Gobierno? La Casa de Gobierno data de 1916. En 1916, con concordancia con los festejos del centenario del Congreso de Tucumán, se demolió el Cabildo y se inició la construcción de la Casa de Gobierno. La Casa de Gobierno es de estilo ecléctico y tiene elementos de varios distintos estilos arquitectónicos. Es obra de un ingeniero. Es muy interesante el ejemplo, es una de las más grandes y de las más lindas de la Argentina. Sí, es muy hermosa la Casa de Gobierno que tenemos. Y en cuanto ahora, si tenemos que hablar de lo que sucedía en aquella época de 1816 con los ciudadanos de acá de Tucumán, para que nos cuentes. Bueno, todavía Tucumán estaba en una etapa muy similar a lo que fue durante el periodo hispánico, ¿no es cierto? No había demasiada comunicación con otras regiones por el hecho de las dificultades, como vos decías, del transporte. Los viajes a Buenos Aires duraban 6 meses en carreta, eran muy penosos. Entonces, las dificultades estas hacían que seamos una sociedad como muy cerradita, digamos, con muchas dificultades. Entonces, teníamos también muy pocos oficios, había zapateros, había peluqueros, sastres, todo vinculado a la vida cotidiana, ¿no es cierto? Comerciantes que traían mercadería de España, por ejemplo, los que llamaban los ultramarinos, y vendían acá en Tucumán, que traían de otras provincias, aceites, frutos secos, esas cosas. Entonces era una vida muy tranquila, muy provinciana, no había muchos divertimientos más que la procesión para las fiestas religiosas, las carreras cuadreras, las reuniones estas, las tertulias. Claro. Entonces era una vida muy tranquila, muy provinciana, una sociedad muy chiquita, muy poquitos habitantes tenía la ciudad en ese momento, así que era como muy tranquilo. Claro. Y
contabas acerca, ¿no?, de todo lo que es la parte de la yunga, todo eso, que estaba la caña de azúcar. ¿Y a partir de cuándo, digamos, se empieza, ¿no?, que nosotros tenemos el auge como provincia limonera? No, eso recién... A ver, los cítricos siempre se produjeron en Tucumán. De hecho, Tucumán, en el centro tenemos los naranjos, ¿no es cierto?, que ya se plantaron en 1860. Pero la producción del limón es posterior, es más del siglo XX. El azúcar fue nuestro gran producto durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX, hasta que se cerraron muchos ingenios en el año 1966. Pero fue nuestro producto estrella, digamos, durante mucho tiempo. El azúcar la introdujeron los jesuitas allá a principios de la época hispánica. Y cuando se fue la Compañía de Jesús, quedó en suspenso. Había cultivos de azúcar y se hacía artesanalmente miel de caña y otros productos derivados, pero no había producción azucarera en masa. Con el tiempo la recuperó, hacia 1820, la recuperó el obispo Colombres, y en su quinta del Bajo, donde está hoy en día su casa conservada, y en el Colmenar, donde está en el Colmenar también. Entonces él recuperó el cultivo y la producción del azúcar, pero de un modo muy artesanal. Y ya para la llegada del ferrocarril, el ferrocarril permitió en 1876 la llegada de las máquinas de vapor. Y las máquinas de vapor llevaron la producción azucarera de una escala artesanal a una escala industrial. Entonces se empezó a producir y se empezó a vender en mucha cantidad. Incluso se exportaba, se mandaba a Buenos Aires y de ahí se exportaba. Claro, así comienza, digamos, al irse los jesuitas, digamos, como que entonces lo que conta es que retoma Obispo Colombres. El Obispo Colombres la retoma, claro, sí. Claro, y que también, ¿no?, es una visita que se hace también en el Parque 9 de Julio. La gente cuando viene va a conocer también, ¿no?, la casa de Obispo Colombres. Claro, y es uno de los ejemplos de esta arquitectura de la época hispánica, ¿no es cierto? Son muy sencillos, son todos de ladrillo asentados con barro, cubiertas con estructura de madera y con cañizo y tejas asentadas sobre el barro. Entonces es como una de las pocas edificaciones de estilo de esa época que quedan en Tucumán. Claro, que se conservan. Sí, así es. Sí. Y ahora pensando así, ¿no?, los criollos, a partir del 9 de julio, ¿no?, cuando se declara la independencia, entonces también es como que esa libertad que empezamos a tener, ¿cómo se vuelca? Porque digo yo, capaz que a partir de ahí también, ¿no?, es como que ya tenés más derechos, sos libre, independiente. Empiezan también ellos con esa libertad de poder construir. Pues no hablemos de la gente que venía de Europa, o aquel que podía, con recursos económicos, podía viajar, ir y volver, sino de la gente que estaba aquí, que no tenía esos recursos, imitaba a aquellos que construían sus casas, o eran más reticentes, y bueno, sus casas eran así de barro. ¿Cómo era el resto de los vecinos? Bueno, lo que pasa es que a partir de la independencia, Tucumán que cayó en una época bastante complicada, porque los conflictos que había entre unitarios y federales llevaron a muchos años de lucha. Y Tucumán en particular fue muy afectada por la guerra con los realistas. Entonces las contribuciones de guerra llevaron a nuestra población a una situación de penuria económica bastante grande, que recién hacia 1830 se empezó a calmar y a salir adelante la provincia, ¿no es cierto? Y empezó a crecer el comercio y empezó a crecer la producción agrícola y la producción ganadera. En general, Tucumán era, hasta mediados del siglo XIX, era una ciudad bastante
las edificaciones bastante precarias, no había... La propia casa histórica era de tapial, que es una forma de construir con barro, que no son ladrillos, sino que es... Entonces, digamos, me estabas diciendo que en aquel entonces eran así de barrio, eran bastante precarias hasta la casa histórica. Claro, sí, porque era una... Bueno, ahí vamos dando entonces el número de teléfono. Si ustedes se quieren comunicar a la radio, es el 3816-909015. Seguimos, Patricia, te sigo escuchando entonces. Bueno, está un pequeño problema técnico. Sí. Bueno, recién como te estaba diciendo, a mediados del siglo XIX, hacia 1850, ya las edificaciones se empezaron a transformar en un poco más, en ser un poco menos precarias, ¿no es cierto? Entonces se construía con ladrillos, las casas pasaron a tener lo que se llama el techo de azotea, que es el techo plano, y las balaustradas que cerraban, que coronaban las casas. Y aparecieron las rejas, por ejemplo, que antes era bastante caro traerlas, y en este momento se vuelve un poco más económico, entonces aparecen las rejas. Pero bueno, es un momento bastante importante de cambio en la ciudad, en la década de 1860. La plaza hasta ese momento era un cuadrado de pasto que solo estaba limitado por las construcciones que la cerraban, ¿no es cierto? Y hacia 1860 el gobernador Marcos Paz hizo plantar los naranjos, la hizo cerrar con cadenas, con postes con cadenas para que no entren animales, y puso bancos. Entonces se transformó el uso de la plaza, que hasta ese momento era una cosa bastante mixta, donde era un lugar para mercado, donde se instalaban las carretas y vendían la mercadería, la gente que venía de los alrededores, ¿no es cierto? Se vendía carne, se vendía fruta, se vendía leña. En algún momento incluso se ejecutaba gente y se dejaba sus restos en la plaza. Entonces era un lugar poco atractivo, digamos, la plaza. Y en 1860 se convierte en un paseo. Cambia la concepción de lo que era el espacio público y se convierte en un paseo. Entonces se hacía lo que se llamaba la retreta, que era la banda de música que tocaba, y la gente se reunía, paseaba, conversaba bajo los naranjos al atardecer. Era un ambiente completamente diferente de lo que había sido previamente la plaza, digo. Claro, porque antes era algo mercantil, digamos, ibas a comprar todo. ¿Y eso a dónde se trasladó? ¿El mercado? Sí. El mercado originalmente se trasladó a un local junto a lo que es la iglesia de San Francisco. Mira. Claro, justo ahí, digamos, bueno, sería la esquina. Claro. La esquina sería. Sí, sí. No estoy segura si es sobre el 25 de mayo o San Martín. O San Martín, pero en un local al lado de la iglesia. Qué bien. O sea que justamente entonces esto es lo que hoy tenemos, ¿no? Como paseo, como algo recreativo. Claro. La Plaza Independencia. Así es. Surge en aquella época. Qué bien. Y ahora, justamente, ¿no? Hablando de la iglesia de San Francisco, ¿eso cuándo fue construido la iglesia? La iglesia de San Francisco probablemente data de esa época, por el estilo que tiene italianizante, hacia 1860. Pero, a ver, la iglesia de San Francisco originalmente era la iglesia de los jesuitas, así que probablemente haya tenido una reconstrucción o algo en algún momento. Claro, pues los jesuitas también, ¿no? Su estilo es mucho más sencillo. Lo que pasa es que todas las edificaciones en Tucumán con el tiempo fueron transformándose. La catedral tuvo 2 reconstrucciones, así que era como
que se iban transformando con el paso del tiempo. Ujú, claro. Ah, está bien. Y ahora, en cuanto a todo esto, ¿no? Que, bueno, me decís que se trasladó el mercado ahí, estaba el paseo. Te pregunto esto justamente por lo que hoy está pasando con el mercado de abasto, ¿no? El mercado de abasto y el mercado del norte, que era donde nosotros íbamos, que está refaccionando todo por un tema de las paredes, de la construcción en sí mismo. ¿Cuándo se trasladó ahí el mercado? El mercado del norte es una construcción bastante moderna. Debe ser de la década de 1920. Uh-huh. El mercado de abasto también es una obra de estilo neocolonial, ¿no es cierto? Uh-huh. Que es también de la década de los 30. Ah, claro. Y ahora para preguntarte esto, los vecinos ahora ya tenían dónde pasear, porque teníamos la plaza, y algunas de las cosas que por ahí, las tertulias, todo eso, se seguían haciendo en casas, entonces, pues tenías... No, en ese momento se produjo un cambio de costumbres. Sí se seguían haciendo reuniones, ¿no es cierto? Pero ya se adoptaron las costumbres de Inglaterra, donde se hacían estas cenas formales, por ejemplo, sí. Y no se hacía los bailes. Las casas eran un poco más pequeñas, por ejemplo, como el caso de la Casa Padilla. Sí. Entonces las costumbres se fueron transformando con el tiempo. Las mujeres, por ejemplo, empezaron a invitar a tomar el té, que es una costumbre que se trajo de Inglaterra. De Inglaterra, sí. En estos primeros años del siglo XIX. Claro. Y se fueron imponiendo, digamos, a lo largo del siglo XIX se fueron imponiendo las costumbres que se traían de Inglaterra y de Francia. Claro, ya era más la hora del té, que hasta el día de hoy se sigue haciendo. Sí, ¿no? Y la cena formal, que es una costumbre muy inglesa. Ah. Y entonces ahí ya, ¿a dónde se hacían entonces los bailes, todo esto, las tertulias, en este caso? Sí, las casas más importantes. Como puede ser la de los Nogués o... Que está al frente de la plaza, todavía tenían espacio para hacer reuniones y claro, lógicamente se seguía invitando y se seguía haciendo reuniones, pero cambia el formato. Sí. En la tertulia la familia se sentaba en una especie de atrio donde tenían los miembros más importantes de la familia se sentaban. Eso desaparece y aparecen los bailes, por ejemplo, que los vemos en las películas, que son costumbres que ya vienen más de Inglaterra. Se sigue reuniendo la gente, pero ya más que nada se traslada esta reunión social al ámbito público, se empiezan a reunir en las plazas. Claro. Y ahora en cuanto a todo esto, ¿no? que me estás contando, Patricia, que estamos escuchando acá, los oyentes, acá en Tucumán sobre todo, hay un cambio, digamos, más allá de la declaración de la independencia, de lo que pasa, todas las modificaciones que contás en cuanto a la construcción. Nosotros tenemos una iglesia que justamente Manuel Belgrano, ¿no? Le entregó la bandera a nuestra Virgen de la Merced. La Merced, ¿cuándo fue construida en este caso? La iglesia de la Merced también es una iglesia bastante nueva, es de mediados del siglo XX. No te sabría decir la fecha exacta porque no soy especialista en la fecha. Claro, pues yo digo que Manuel Belgrano en aquel entonces, ¿no? Que le haya entregado la bandera a la Virgen, a la Virgen de la Merced, y bueno, que sea nuestra patrona también, nuestra patrona de acá de Tucumán, que ahora ya viene el 24 de septiembre, no falta mucho, que es un acontecimiento tan importante para nuestra provincia. Pues te preguntaba más o menos de cuándo era la iglesia de la Merced. Bueno, no. Sí, es que siguen todos este patrón de que cada tanto se reconstruyen y se modifican. Ya estamos en este momento con la iglesia de San Francisco, está en un periodo de restauración porque estaba bastante deteriorada, un proceso que
tiene unos tiempos muy lentos y que están tratando de que evolucione este proceso de restauración. La iglesia catedral también en algún momento estuvo en el proyecto para restaurarla, porque también tiene bastantes problemas, porque claro, son edificaciones que tienen muchos años de antigüedad. Y sí, hasta mediados del siglo XX la idea era siempre reconstruir y cambiar y actualizar, digamos. Sí. Recién a mediados del siglo XX aparece el criterio del patrimonio y de conservar la memoria y de conservarlo tal cual eran a los edificios. Y gracias a eso es que nos llegan todos estos edificios en el estado en que estaban en esa época, digamos. ¿Y por qué será que Tucumán, hablando justamente de esto, ¿no? Hablando de la 25 de mayo, que tenías tantas casas hermosas, ¿no? De aquella época, se tiró todo, ¿no? Se perdió. Bueno, forma parte de la mentalidad que tiene el tucumano de siempre estar de algún modo a la vanguardia y de estar siempre en la moda, ¿no es cierto? El arquitecto Nicolini decía que es una ciudad que nunca se termina de consolidar, está continuamente en cambio. Eso es una característica muy nuestra. Es una pena en algún sentido porque el patrimonio, creo, desde el gobierno se lo entiende como algo que es para el turista y que no es algo nuestro. Y lamentablemente perdemos la oportunidad de tener una ciudad que sea nuestra y que nos represente. Tal vez nos representa el cambio. Hay que pensarlo. Es una cosa que todos nos preguntamos. Pero bueno, siempre hay que pedirle, digamos, al gobierno que comprenda que el patrimonio no es solo algo destinado al turista o para captar al turista, sino tiene que ser algo que preserve nuestra memoria como ciudadanos, como tucumanos. Claro, escuchándote, ¿no? De que empezó el programa, voy a la identidad, ¿no? ¿Cuál es nuestra identidad como tucumanos? Es difícil que uno diga cuál es nuestra identidad, pero creo que en nuestro ADN está esto del cambio constante, ¿no? Que siempre uno escucha, yo presenciando, digamos, los debates que hubo en el tema del abasto, cuando se demolió parte del abasto, un grupo de gente siempre pedimos que se preserve, y un grupo de gente siempre exige que se demuela porque es viejo, porque ya no sirve. Y yo creo que es algo que se tiene que enseñar desde chicos, que tenemos que tomar conciencia, nosotros los tucumanos también, ¿no? Que nuestra memoria son esta ciudad que hemos hecho entre todos, que han hecho nuestros ancestros, ¿no es cierto? Hay un arquitecto italiano que se llamaba Aldo Rossi, que él escribió un libro que se llama La arquitectura de la ciudad. Y él decía que la ciudad es una construcción de la comunidad. No una construcción en un momento, sino que es algo que se hace a lo largo del tiempo. Entonces la memoria es eso, es entender que la ciudad se construye a lo largo del tiempo, generación tras generación, y que no podemos borrar constantemente lo que hicieron antes. Nuestra identidad, nuestra memoria, tenemos que preservarla, ¿no es cierto? Claro. Y creo que por ahí uno de los elementos más identitarios de los tucumanos es justamente la Plaza Independencia, porque la Plaza Independencia se ha conservado bastante bien a lo largo del tiempo, y creo que es un lugar al que el tucumano le tiene mucho cariño y que siempre es escenario de todas nuestras alegrías y nuestras broncas, ¿no es cierto? Sí. Entonces es como un lugar que es muy importante en ese sentido. Así es. Vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con más Amar la Vida.
Regresamos a Amar la Vida. Recuerden que pueden comunicarse a la radio al 381-690-9015. Y continuamos aquí junto a la arquitecta e investigadora Patricia Acosta. Bueno, Patricia, contanos qué sucedía ya a fines del 1900. Bueno, es otro momento donde se transforma San Miguel de Tucumán, ¿no es cierto? La llegada del ferrocarril activa mucho el comercio y se enriquecen todos los dueños de los ingenios. Entonces empiezan a aparecer casas muy lujosas como la que mencionábamos recién, la de Nogués, que es una casa de estilo académico francés, un hotel particular, que sigue justamente los lineamientos de lo que era la burguesía argentina, ¿no es cierto? Con los años la ciudad se va transformando y va cambiando de nuevo su carácter y van multiplicándose estas edificaciones mucho más modernas, ¿no es cierto? Para fines del siglo XIX, principios del XX, se hace toda la instalación aparece el alumbrado público, por ejemplo, se terminan de pavimentar las calles, que hasta mediados del siglo XIX eran todas de tierra, un lodazal todo el tiempo. Y aparece el servicio de agua potable también, que se difunde por todas las casas. Antes de fines del siglo XIX, las casas tenían pozos, tenían aljibes, donde guardaban agua de lluvia. Claro. O se compraba agua, se traía desde el río que estaba próximo. Otra de las grandes sucesos de fines del siglo XIX es la creación del Parque 9 de Julio, ¿no es cierto? Que en el momento del traslado de la ciudad de San Miguel de Tucumán, el río Salí corría a la altura de lo que es el Parque 9 de Julio, ¿no es cierto? Y con el tiempo el río se modificó su curso y se alejó y dejó un gran terreno pantanoso entre la ciudad y el río. Y una de las grandes obras de este momento es justamente el Parque 9 de Julio, que se inauguró en 1916. Obra diseñada por el gran arquitecto paisajista Carlos Tais, que hizo los mejores parques a lo largo y a lo ancho de la Argentina, como por ejemplo el de Mendoza. Que también es hermoso. Es muy hermoso. Es lindo. Y eso, el Parque 9 de Julio era una tierra, digamos, de gente, digamos, particular, privada, que lo dona. Claro, allá estaba la finca del obispo Colombre, la finca del Bajo. Claro. La verdad que no sé cuál es el mecanismo, seguramente lo compró el Estado provincial para hacer, porque se hizo muchas obras, se hizo no solamente el parque, sino que también se hizo el hipódromo en ese momento. Claro, todo eso, ¿no? Que es nuestro foco, digamos, que digo yo, de aire para poder respirar, estar en la naturaleza. Acá que uno, en el centro, todo eso hay tantos edificios y es ese lugar de escape que tenés para estar en un lugar recreativo, el aire puro. Lamentablemente no se hizo el total del parque, estaba pensado para hacer exactamente el doble de lo que es hoy en día y se construyó la mitad y la otra mitad quedó pendiente y nunca se construyó. Y es como una de las pérdidas que tiene porque se fue privatizando. El hipódromo, digamos, estaría en la otra parte del parque que nunca se construyó. Claro. Y la terminal se hizo en ese luego en lo que era esos terrenos destinados al parque. Al parque, sí. Sí, eso se hizo en la época, creo que de Palito Ortega, me parece, la terminal, ¿no? Sí, es del año 94, sí. La nueva terminal. Sí, en esa época. Y así, hablando de esto, ¿no? De el ferrocarril, qué importante que fue para todos, ¿no? Fue trascendental a la hora de organizar la nueva Argentina. Fue la base de lo que fue el modelo agroexportador que llevó a la riqueza a la burguesía y que trajo la industria y bueno, sobre todo la ganadería.
que ya era una actividad productiva importante en la Argentina, pero que con la llegada del ferrocarril se pudo empezar a exportar, ¿no es cierto? Que ya se hacía previamente, sobre todo en la zona de Buenos Aires y de Entre Ríos, que había los famosos saladeros, pero con la llegada del ferrocarril se pudo empezar a exportar. Se exportaba, por ejemplo, a Inglaterra. Claro, digamos, hasta que llegaba al puerto. Claro, exactamente. Interesante. Bueno, y de la misma forma lo que llegaba de Inglaterra o de otros países también. Claro, podía, por medio del ferrocarril, llegar a otras provincias. Así es. Bueno, fue como el mecanismo de Inglaterra para vender sus productos por todo el mundo, la difusión del ferrocarril. Y no solo el ferrocarril, sino los barcos a vapor, que fueron el primer instrumento que usó Inglaterra para comerciar, ¿no es cierto? Que producían textiles. En algún momento los ponchos que se fabricaban en Inglaterra competían con los textiles que se hacían artesanalmente en la Argentina. Entonces, por supuesto, eran mucho más económicos. Claro. Algo parecido con lo que pasa con los productos chinos hoy en día. Sí. Bueno, pero calculo que el nuestro debe haber tenido mayor calidad también, ¿no? Los telares y todo eso. Y siempre son calidades diferentes, sí. Pero bueno, la calidad artesanal hoy por hoy es diferente a la calidad industrial, siempre fue. Sí. Es un valor agregado, pero eso lo hace caro y lo hace difícil de acceder para la gente que tiene menores recursos. Claro. Eso me hace acordar acá en Montero que tenemos un montón de tejedoras, ¿no? Que hacen poncho, hacen un montón de cosas y que no se pierde, que a lo largo de la vida ellas siguen enseñando a otras mujeres a trabajar, ¿no? En el telar. Y eso es importante porque creo que es algo que es propio de nosotros y que eso que vaya pasando, ¿no? De generación en generación hace que se siga valorando. Sí, es muy lindo la recuperación que se da durante el siglo XX de todas estas tradiciones, ¿no es cierto? En los valles calchaquíes hay muchos tejedores que crían los animales y que tejen ponchos. Sí. Muy lindas actividades. Claro, las medias de llama, bueno, un montón de cosas, ¿no? Los guantes, hay varios productos que salen justamente de esto. Y ahora, así, viniendo más adelante, de todo lo que me estás hablando y que empezamos a conversar ya a las 7 de la tarde, hoy en la actualidad, si vos me tendrías que decir acá en Tucumán, ¿qué es lo que podés rescatar de la sociedad, ¿no? Hablando de la sociedad en particular, si realmente valora todo lo que nosotros tenemos acá como provincia, hablando, caña de azúcar, por decirte, limón, la casa histórica, las iglesias, San Francisco, la Catedral, Santo Domingo, la Merced, y como decías también, ¿no? Esto que cuando viene la gente va a ver la casa de Obispo Colombres. Realmente los tucumanos, ¿en qué lugar estamos? Yo creo que el tucumano es muy orgulloso de su carácter de tucumano, ¿no es cierto? Uh-huh. Creo que por ahí hay como la idea de que siempre lo nuevo es lo mejor y que nos quita la posibilidad de valorar muchas cosas que tenemos. El patrimonio es solo una partecita de todo esto que conforma nuestra identidad, el patrimonio construido, ¿no es cierto? El patrimonio son las costumbres, esto de juntarse con la familia, el tema de los tejidos y todas estas actividades artesanales que pasan de generación en generación. Creo que el tucumano es muy orgulloso de todo, muy orgulloso de su identidad, ¿no es cierto? Sería lindo que desde el gobierno entiendan la importancia del patrimonio no solo como una cuestión que es para atraer turistas, sino algo que tiene que servir para reforzar nuestra identidad y valorar nuestra memoria. Porque la casa histórica no es solamente esa fachada, hay toda una historia por detrás que sería lindo que la gente se acerque, la conozca y conozca
yo los invito a conocer el Museo de la Casa Avellaneda, el Museo de la Casa Padilla. Son testimonios de una época pasada y de cómo era la vida en Tucumán hace muchísimos años y que forman parte de lo que somos hoy en día también. Sí, sí, sí. Y me estás haciendo acordar también Timoteo Navarro. Eso es más nuevo, ¿no es cierto? Claro, lo que el edificio del que es hoy en día el Museo Timoteo Navarro era el Banco Provincia, que fue justamente a mediados del siglo XIX construido. Todo un avance tecnológico porque el techo ese de vidrio que tiene es una cuestión muy moderna para la época. Lamentablemente está en un estado de bastante deterioro y es una pena porque es un edificio muy lindo, muy valioso, que sería lindo que se conserve, ¿no es cierto? Hay como una actitud de abandono de lo que es el patrimonio nuestro, justamente el que está en manos del Estado. Hay un abandono muy grande y es una pena porque el Estado tendría que ser el guardián de nuestro patrimonio. Claro. Sí, porque me acordaba de estos lugares, ¿no? Porque tenemos, sí, la Casa Padilla, que decías recién, todos esos lugares para ir a visitar, ¿no? Así es. Sí, es verdad que uno cuando llega, que viene gente a visitar, familias que vienen acá a Tucumán, uno los manda a que vayan, ¿no? A la casa, bueno, ahí donde era el ex Hotel Premier, ahí abajo, bueno, funciona todo lo que es turismo. Claro. Que ahí es donde va la gente y bueno, le dan un montón de folletería, le explican qué visitar y todo. El que es hoy en día el ente de turismo en Tucumán es fue la casa de Nugués, ¿no es claro. cierto? Es la casa esta academicismo francés que yo te decía recién. Sí. Al lado también creo que es Nugués, también son casas, casonas bastante antiguas, sí, que se han conservado, igual que el Petit Hotel de Rouget, que está donde es hoy el Centro Cultural Rouget, ¿no es cierto? Al lado del hotel. Claro. Bueno, tenemos bastante patrimonio, el que fue el Hotel Plaza en su momento. Sí. El que fue el Hotel Plaza en su momento también es un ejemplo muy lindo. Ah, claro, lo que es sí. el Jockey Club, sí. ¿No es cierto? Y después tenemos edificaciones más modernas que también tienen un valor patrimonial, como lo que fue el Cine Plaza, lo que es la Caja Popular, que es muy interesante porque es un ejemplo, es una obra de arquitectura que mezcla un poco la primera modernidad con Art Deco, y es una obra muy interesante, muy valiosa y muy característica del momento. Sí, tenemos muchísimas cosas hermosas en Tucumán. La verdad que una hermosa arquitectura, y sobre todo esto me hacía acordar, ¿no?, del ferrocarril, la importancia que tuvo. Siempre decían, ¿no?, la gente de Tafí Viejo, ¿no?, que fue el alma de Tafí Viejo, el ferrocarril. Bueno, hoy no estamos muy bien con el tema del ferrocarril, pero esperemos que esto siga adelante, que se arregle para que siga existiendo. Tengo entendido que en este momento se está haciendo un esfuerzo para volver a circular los trenes, ¿no es cierto? En Tucumán tal vez no tanto, pero sé que en Salta, en otras provincias, está volviendo a circular y hay proyectos para que vuelva a circular el tren. Ojalá que sigan este camino y sigan el ejemplo los tucumanos también, porque es muy valioso. Es un medio de transporte que es mucho más que un medio de transporte porque tiene un papel en la economía que es muy importante. Sí. Sí, tenés viajes creo que Tucumán a Mar del Plata, Tucumán a Buenos Aires, el ferrocarril hoy en día, ¿no? Que van mucha gente cuando se van de vacaciones, van en el tren. Claro, de Tucumán a Buenos Aires. Sí. Lo que no hay de pasajeros es de Tucumán a Salta. Las vías están funcionando con carga nada más. Nada más, sí. Y ahora, Patricia, sí, te voy despidiendo y
¿Qué te gustaría así que los oyentes que están ahí del otro lado, vos como arquitecta, investigadora, como defensora, ¿no?, del patrimonio cultural, decirles? Bueno, un poco que hay que aprender a valorar lo que tenemos y entender de que el patrimonio no es una cosa del pasado, sino que es algo que tiene que seguir vivo, porque no solo es nuestra identidad, sino que también tiene un papel en la ciudad del futuro, ¿no es cierto? Es mucho mejor preservar y mantener una edificación de calidad que construir alguna de cero muchas veces. Entonces el patrimonio tiene que tener un papel mucho más que ser un telón de fondo para la foto del turista, y tiene que tener un papel activo en nuestra vida cotidiana. Y los invito a visitar la Casa Museo de la Ciudad. También es un edificio histórico muy lindo, y a empaparse de la historia de nuestra ciudad, que es muy interesante. Tuvo sus conflictos y tuvo sus grandes momentos, así que hay que conocerlo. Sí, la verdad que muchísimas gracias por estar hoy en Amar la Vida, contarnos todo esto, desburrarnos, como se dice, ¿no?, muchas veces, porque es aprender. Yo siempre digo que el aprender no ocupa lugar, y sobre todo adquirimos mayor conocimiento, porque cuando viene alguien, ¿no es cierto?, de afuera, que sepamos qué contarle, qué decirle, no tan solo que vayan al museo y se enteren ahí, sino nosotros como tucumanos, que tengamos la posibilidad de decir, mira, te llevo a tal lado porque ahí pasó tal cosa, o como decía, es una construcción de tal año, para que se interesen. Yo creo que esa es la mejor manera que tenemos de ese sentido de pertenencia y de identidad. Así es, muchísimas gracias a vos. Bueno, vamos a hacer una pausa, y así estuvo con nosotros en Amar la Vida, arquitecta e investigadora Patricia Costa. Ya estamos en el último bloque del programa por el día de hoy, y como siempre me gusta contarles algunas cosas interesantes del 9 de julio, así todos aprendemos un poco más. Así que presten atención. Anécdotas del histórico Congreso de la Independencia en Tucumán. El 9 de julio, en números, 29 diputados que firmaron el acta, de los cuales eran 18 abogados y 11 clérigos. Representaban a Buenos Aires 7, Charcas y Córdoba 3, San Juan, Salta, Mendoza, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero 2, a Jujuy, La Rioja, Chichas, que es Potosí en la actualidad, y Mixquey 1. El más joven fue Tomás Godoy Cruz por Mendoza, nacido en 1791 y tenía 25 años en ese momento. El más veterano era Pedro Ignacio de Rivera por Mixquey, nacido en 1753 y tenía 63 años. El primer congresal en morir fue José Garragueira en 1817 a los 47 años. Y el último, José Eusebio Colombres, en 1859, que tenía 81 años. El sueldo de los congresales era 100 pesos por mes. Sin embargo, 6 pesos mensuales recibían como salario un peón de maestranza. De los 250 días hábiles entre el 24 del 3 de 1816 y el 4 del 2 de 1817, cuando se trasladó a Buenos Aires, el Congreso sesionó por lo menos en 239 ocasiones, igual que hoy. 60 de estas sesiones fueron secretas. ¡Qué bárbaro! Traslado, alojamiento y pensiones. La mayoría de los congresales viajó en carretas, otros a caballos y mulas. Llamó la atención en Tucumán la llegada del general Manuel Belgrano en carruajes,
a principios de julio. El viaje desde Buenos Aires llevaba entre 20 y 25 días en carretas. El estado de los caminos era paupérrimo y las condiciones eran extremas, riesgosas para la salud o por el peligro de ataques de indios o bandidos. Muchos de los congresales hicieron testamento antes de partir a Tucumán. Obviamente no había hoteles, sí alojamiento para viajeros, pero no lo suficientes para hospedar a todos. Los canónigos lo hicieron en conventos, Fray Justo Santa María de Oro con los jesuitas y Fray Cayetano Rodríguez en casa del obispo. El resto de los diputados se alojó en casas de familias y eventualmente en la casa histórica que contaba con algunos aposentos. Se servían las mesas carne asada, guisada, charqui y locro. El arroz era algo exótico porque era importado del oriente. El grano de maíz era demandado. También se consumía carne de paloma y perdices. El locro, la humita, la mazamorra y los pasteles de choclo eran clásicos de la gastronomía tucumana. Los dulces y mermeladas eran caseros, sobre todo con naranja y lima. Se consumía gran cantidad de tubérculos, hortalizas y frutas. Se bebía café, chocolate y mate. Para endulzar bebidas se empleaba miel de abeja y de caña y azúcar cuya industria era incipiente para 1816. La difusión. El resto del país recibió la noticia mediante copias de las actas a través de chasqui. El Congreso imprimió 3.000 ejemplares, de los cuales la mitad estaba escrita en castellano, 1.000 en quechua y 500 en aymara. A Buenos Aires la noticia llegó el día 16. Se hizo bando público anunciando otra dominación que la nuestra propia. Se hicieron 3 actas de artillerías. También a las 7 de la mañana resonaron las campanas, otra a las 12 y otra en las oraciones. Luego, 10 días consecutivos de iluminación general en la ciudad, con música en las calles, vivas y aclamaciones de alegría, con las tropas disparando salvas de cañones y fusiles en señal de regocijo. Cuando llegó la noticia de la declaración de la independencia a Mendoza, se organizó un gran festejo con una corrida de toros en la que actuaron soldados destacados de San Martín, quien era aficionado a los toros. La celebración que vamos a hablar ahora, que va a ser sumamente importante porque hay cosas que no conocemos, ¿no? Como por ejemplo, ahora les voy a contar qué pasó acá, por ejemplo, en esta celebración en Tucumán. El 10 de julio se organizó un baile en la misma casa de la Declaración de la Independencia y se coronó reina a Lucía Arauz, reina de la celebración, por supuesto, una niña de los 10 años a quien toda su vida la llamarían como la novia de la patria o la rubia de la patria. Según nos cuenta Paul Grusat, el baile del 10 de julio quedó legendario en Tucumán. ¿Cuántas veces me han referido sus grandezas mis amigos de uno y otro sexo que habían sido testigos y actores de esa inolvidable función? Doña Gertrudis Zavalía y don Arcadio Talavera me contaron cómo parecía que llenaban el salón el simpático general Belgrano y también Juan José Paso y el hacedor Serrano. Desfilaban ante ministras las verdades de 60 años atrás, Cornelio Muñecas, Teresa Gramajo y su prima Juana Rosa, la seductora Dolores Helguera, Lucía Arauz, Alegre y Dorada, la rubia de la patria y muchas otras.
Allí, en uno de esos bailes, y por qué no, en este, Manuel Belgrano rejuveneció por el amor de Dolores Helguera, con la que tuvo su única hija. El curso de la vida independiente. Una vez que se declaró la independencia, 10 días después se le hizo un retoque al texto original a sugerencia del diputado Medrano. Propuso agregar al texto la frase "y de toda otra dominación extranjera". Pasaron años para que los demás países reconocieran nuestra independencia. El primero en hacerlo fue, en este caso, Haití, en 1817. Luego le siguió Hawái, en 1818. Después fue el Reino de Portugal en 1821, luego Estados Unidos en 1822 y el Reino Unido en 1825. Muchos años después lo haría Francia en 1857 y España en 1863. Feriado del 9 de julio, instituido como simple el 6 del 7 de 1826 por Rivadavia, quien ordenaba que se celebrase junto al 25 de mayo porque la repetición de las fechas y fiestas era perjudicial para la industria y el comercio. Hasta que Juan Manuel de Rosas, por decreto del 11 del 6 de 1835, que se lo celebre nacionalmente al mismo rango oficial que el 25 de mayo al 9 de julio. Todas estas cosas que por ahí uno no conocía, entonces ahí justo Belgrano la conoció a su mujer, ¿no? A Dolores Helguera, que no íbamos a imaginar que acá en Tucumán. Por eso decían que él se había rejuvenecido cuando la conoció a ella. Y bueno, ahí nació el amor y tuvieron su hija. Y así la historia, cómo nos envuelve, cómo nos cuenta cosas y cómo vamos aprendiendo de esos momentos históricos como el 25 de mayo, el 9 de julio, que son cosas que nos pertenecen como argentinos, como patriotas. Así que era, bueno, acá en Amar la Vida regalarles todo esto que tiene que ver con la historia de nosotros y sobre todo que a partir del 9 de julio, cuando los distintos, ¿no?, congresales gritaron a viva voz, ¿no?, esto de la libertad, de la independencia, de declararlo a viva voz. Así que bueno, un regalo de Amar la Vida para todos ustedes y nos vamos a estar viendo el próximo miércoles otra vez de 19 a 21 horas por Radio Tucumán en la 97.1. Agradecer a nuestro operador, el señor Álvaro Lobo. Mi nombre es Fabiana Blasco. Chao.